Pues nada, como os decía, gracias a todos por estar esta mañana aquí con nosotros y bueno, a Pablo, muchas gracias también. Sin ti no hacemos nada hoy. Así que nada, vamos a dar comienzo a la segunda sesión del programa Ready. Y nada, pues como hicimos la semana pasada, a continuación os pasaré la presentación y la grabación. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, pues a lo largo de la sesión se lo decís a Pablo o me lo decís a mí con posterioridad o lo que haga falta. Así que nada, yo me quedo por aquí, os escucho y os dejo con Pablo. Muy bien. Hola a todos. Gracias. Y bueno, pues lo primero que podemos hacer es, si os parece, con la semana pasada estuvimos viendo, pues eso, pues si estamos preparados para internacionalizar o no, y pasé la presentación con una serie de preguntas y bueno, fueran un poco como deberes, no sé hasta qué punto quién lo habéis hecho o no. Si queréis podemos primero comentar algunas respuestas de las que, sobre todo las dudas, ¿no? A la hora de contestar, ¿dónde os encuentra una duda? ¿Esto realmente es importante? ¿No lo es? En mi caso, ¿esto convendría darle prioridad o no? Porque depende de la empresa en la que estés, el sector, a lo mejor pues eso, es menos prioritario o lo es más y tenéis que tener clara la hoja de ruta. Entonces, si os parece bien, podemos empezar por ahí. ¿Alguno de vosotros que haya contestado las preguntas, tiene alguna duda que haya surgido y la quiere compartir con el resto de compañeros? A ver, José Manuel Moratalla, por ejemplo, he visto que tenías unos papeles, parece como que lo hayas imprimido. Muy bien. Has hecho los deberes. Si quieres, tienes que activarte el micro. No te escucho. Perdonad un segundito, yo creo que los que tengáis cámara y micro podéis dejar las cámaras encendidas, los micros no, para que no haya ruido, y así hasta que se comparta la presentación es todo como más ameno, nos vemos y lo estamos haciendo ahí un poco mejor. Os animo a eso. Venga, adelante. Sí, eso es. Por favor, encender las cámaras para que sea más interactivo y más humana la cosa. Le has preguntado a José Manuel y se ha ido. Ha salido corriendo. Lo he Aquí intimidado. está. Perdóname, José Manuel, era una broma, ¿eh? ¿No nos oyes? A ti tienes que, bueno, todos sabéis, hay que darle al botón de activar el micrófono para poder hablar. Ahora. Ahí está. Ahora sí que te escuchamos. Sí, no se oído, si me habéis puesto verde. Es que he salido corriendo una llamada de urgencia. Vale. No sé qué me preguntabas, Pablo. Sí, si había hecho los deberes. Sí, lo que había preguntado era de las preguntas para ver si estamos preparados o no, pues si te había surgido alguna duda, o si, por ejemplo, dices, mira, pues esta cosa no sé si es importante para mí, para mi sector, para el caso tuyo en el tema del vino, si esto es para más adelante, hasta qué punto esta cosa es importante o no, esta área, si te había surgido dudas a la hora de contestarlo, pues más que nada para compartirlo con el resto de compañeros y seguramente que de alguna manera estás ayudando a otros que no hacen la pregunta. Pues vamos a ver, dudas con respecto a las preguntas que planteabas aquí en el cuestionario, pues ninguna, porque está muy simple, o sea, es muy entendible. Vale. Ahora, eso sí, particularmente nos quedamos en muchas en el no. O sea, entonces hay que ir avanzando en eso. Pero bueno, la verdad es que es un cuestionario muy completo que, como te comenté, hemos hecho alguna exportación, pero no es lo habitual. Y sí que en muchos de los puntos, viéndolos ahora aquí plasmados, sí que inicialmente era una duda y decías, pero ¿esto cómo se hace? ¿No? ¿Qué me falta aquí? Entonces, bueno, donde más dudas me han planteado a mí es en el tema del punto 7, el de las barreras de entrada. Sí. ¿Por qué? Porque cada país tiene una casuística, ¿no? Y trabas aduaneras, en fin. Es lo que, pero yo creo que es la casuística de cada país, tampoco es a mí particularmente, sino que cuando te enfrentes al país de destino, pues habrá que estudiar cómo y de qué manera hay que actuar.
Esa es la única. Por el resto de cuestiones, no. El resto de cuestiones lo tengo más o menos claro. Lo que pasa es que son herramientas que muchas de ellas, como te he dicho, las estamos implantando. Otras sabíamos que las teníamos que hacer y por eso la respuesta es rotundamente no, aún no hemos iniciado a hacerlas. Y otras, por supuesto, sí que ya lo tenemos. Vale. Estupendo, sí, ahí los sitios lo que os comenté, poder ponerle entre, digamos, no, que habrá muchas. Luego lo tengo planificado, ya lo tengo claro, que sé que tengo que hacerlo y lo voy a hacer para el segundo semestre de este año. O lo voy a hacer para el año que viene. Y luego ya implantándose, pues que ya se ha arrancado, se hace el proceso de hacerlo y al final ya está hecho, pues sería un sí, ¿no? O sea, que es una disciplina que tenéis que tener y pues, periódicamente yo recomiendo pues cada mes o cada 3 meses vayáis mirando las respuestas y que vayáis pasando los nos a planificados, de los planificados a implantándose y así, ¿no? O si la respuesta era nada, pues pasarlo a un poco, bastante o mucho, ¿no? O sea, dependiendo de la pregunta que sea, que lo vayáis avanzando, pero teniendo una hoja de ruta por escrito, eso ayuda mucho a que además te animas a ver el progreso, que vas avanzando. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno de vosotros más quiere hacer algún comentario sobre la sesión de la semana pasada? ¿Alguna duda que le haya surgido en su sector específico, en su empresa? Vale, pues si lo tenéis claro, la semana pasada os presentasteis alguno de vosotros, Marta y Luis de Concentre, Marta de Mazapanes Barroso, Mercedes de Mercenatura, Fernando Sánchez de Saper Organic e Inés de SAT La Sevillana. Si queréis alguno de los que estáis conectados ahora, que no os presentasteis la semana pasada, si podéis decir simplemente en medio minuto vuestro nombre, nombre de la empresa, el sector, ¿vale? Y vuestros objetivos de internacionalización. Así también vamos conociéndonos más poco a poco. ¿Vale? ¿Os parece bien? Por ejemplo, aquí veo que está Marian Delgado. ¿De qué empresa es? Uy, no te escuchamos. Tienes que activarte el micro. No hay opción de nada, ¿no? A ver, no te escucho, no te escuchamos. Vale, porque a última hora ni a primera hora de la mañana ni nada. El 7, no, el 7 podría ser. No escuchamos. ¿Ya? A ver, ahora sí creo. ¿Estáis? Sí, te escuchamos muy bajo, pero si puedes subir el volumen o acercarte al... Porque te Claro, escuchamos, sí, pero va el volumen lo tengo a tope, con lo a cual, tope. bueno, pues me acercaré y hablaré alto. Vale, yo me voy a subir el volumen también para el altavoz. Perfecto. Muy bien, adelante. Bueno, pues yo soy diseñadora, diseño y fabrico en un pequeño taller, pues mobiliario y objetos de decoración en metal. Además, colaborado cuando tenemos pedidos que prototipamos en el taller, pero luego ya cuando nos encargan una cantidad de pedidos que no podemos en el taller, pues colaboro con las empresas locales de metalisteras que hay aquí en Puerto Llano. Soy de Puerto Llano, de Ciudad Real. Vale. Bueno, pues estaba interesada en conocer tanto las opciones que hay de internacionalización de este tipo de productos. Así son productos, yo colaboro sobre todo pues con hoteles, con arquitectos, con interioristas. Ahora, por ejemplo, estoy colaborando en Casa Decor, que es un evento de decoración que hay en Madrid. Sí. Y estoy allí. ¿Y en los diseños de qué producto? ¿De mobiliario o qué es lo que diseñan? Diseñamos sobre todo diarios, sí, objetos de decoración. Vale. Por ejemplo, también ahora estoy con
trofeos Mm. para algunas empresas y hogares. Y, por ejemplo, he colaborado con ¿Perdona, con qué? la Escuela de Organización Industrial. Ah, la EOI, muy bien. Bien. En varias ediciones, varias galas, trofeos. También he colaborado con ANICE, que es la Asociación Nacional de Cárnicas. También le he elaborado trofeos para una gala anual que hacen. Bien. Y bueno, pues Vale. me interesa la internacionalización, saber un poco cómo puede andar en el mercado exterior, cómo puedo Mm. contactar con, pues eso, con estos, en ofrecer unos trofeos buenos, pues que se salgan un poco de lo que es el estándar, ¿no? Mm. También conocer a otras empresas a nivel nacional que una vez diseñado el producto, pues puedan fabricarlo. Ajá. Sí, así una colaboración ya más estrecha, más estratégica. Sí, tanto me interesa la colaboración con otros como saber las posibilidades en el campo. Bien. Sí, ahí es interesante tu caso porque como también hay empresas que he visto inscritas de servicios, alguna hay, en el caso tuyo, por ejemplo, si hay un servicio de diseño, Sí, ¿verdad? Entonces, en lugar de contactar, por ejemplo, con arquitectos aquí en España, pues a lo mejor puedes contactar con despachos de arquitectura extranjeros, donde puedas proponer unos diseños a lo mejor más frescos, ¿no? Diferentes. Pues imagínate que contactas con un diseñador, con una despacho de arquitectura pues francés o alemán y ellos subcontratan con diseñadores locales. Seguramente tendrán todos una mentalidad muy similar, muy del país, con la cultura, con toda la trayectoria. Y trabajar con un diseñador de otra cultura, de otro país, yo creo que puede enriquecerles mucho y venirles muy bien. Entonces, por ahí tienen esa vía de internacionalización, de colaboraciones con el despacho de arquitectura o con temas de interiorismo y decoración, etcétera. Y luego al mismo tiempo, pues, si llegas a un acuerdo con algún fabricante de tus diseños, se podría exportar hasta el producto en sí. Es decir, el objeto, la decoración, el mueble, o sea que tienes como dos vías de internacionalización. sí, porque también no solo el producto se fabrica en metal, hay ocasiones necesito colaboradores Mm. de empresas del mueble, porque claro, hay partes de aparadores que va una parte en metal, pero hay otra parte que va en madera. Entonces, por eso todo metal, sino que pues otros, Vale, otros perfecto. colaboradores, tanto de la madera como de... Muy bien, muchas gracias, María. Gracias por tu aportación. Vale, ¿alguien más que quiera compartir, quiera presentarse? A ver, por aquí veo Ángel, creo que Ángel no se presentó la semana pasada, que no sé de qué empresa es, no sé si nos está escuchando. Ángel Morales, que es de Pistachos Ecológico. Hola, buenos días. Hola, hola Ángel, ¿Qué ¿qué tal? ¿Cómo tal? estás? Bien, Muy entonces, bien, pues te presentas tú. sí, ya, mi nombre es Ángel Morales, soy CEO fundador de Pistachos Ecológicos Darling, somos una pequeña empresa familiar, estamos empezando Ujú. y bueno, pues hemos organizado y dirigido directamente ya la internacionalización. Creemos que el mercado español
está saturado, sobre todo saturado de producto que viene de fuera, Sí. pistachos americanos, que no suelen ser ecológicos y son mucho más baratos. Aún en España estamos avanzando, pero todavía no tenemos esa cultura de los productos ecológicos o en según qué productos todavía no está muy arraigado. Entonces, Sí. sí que vemos que en Europa el producto ecológico y sobre todo el pistacho español es un producto muy demandado y bueno, pues nos hemos metido en este proyecto. Sí que es cierto que nos está costando mucho encontrar distribuidores en Europa. Ajá. Es complejo. Específicos de vuestro producto, ¿no? ¿Perdona? Distribuidores específicos de pistacho Claro, ecológico, que es algo muy, muy en nicho, ¿no? exacto, claro, claro. Lo que buscamos es distribuidor de pistacho ecológico. Vale. Es bueno, está costando, pero bueno, ahí estamos trabajando. Vale, estupendo. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias. Bien. Pues, ¿alguien más se presenta? Muy bien, gracias Ángel por conectar. Muy bien, pues bueno, si no se presenta nadie más, pues si queréis podemos pasar ya a... Os comparto la pantalla y pasamos a lo que es el contenido de hoy. Vale, muy bien. Entonces, el contenido del webinar para hoy, que es el segundo, que tenemos de esta serie de 5, es cómo hacer un plan estratégico de internacionalización. No sé si alguno de vosotros tiene ya algún plan desarrollado. De hecho, era una de las preguntas que se hacían, ¿tienes un plan desarrollado? Y no es por casualidad que se pregunte eso. Es que realmente pues es una cosa que hay que hacerla. Tú lo puedes tener en tu mente, pensar cuál es tu idea de internacionalizarte, pero está demostrado que si lo pones en papel va a ser todo mucho más fácil y las probabilidades de éxito van a ser mayores de que llegues a cumplir el objetivo. Entonces, por eso se recomienda, ¿vale? Bueno, aquí veis, estamos en el segundo. El viernes que viene veremos cómo seleccionar mercados internacionales, ¿vale? Que esto es algo ya como más práctico, es decir, vale, hay 240 países en el mundo, vamos a ver exactamente qué técnicas existen y cómo puedo yo seleccionar los mercados que vayan bien a mi producto, ¿eh? Que no tienen que por qué ser los mismos mercados que un compañero de los que está aquí ahora en el webinar. También veremos en el siguiente viernes pues, qué canales de venta de distribución offline hay, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Y ya recientemente, pues ahora tenemos el online, ¿no? No solamente el B2C a particulares, sino también el B2B, que normalmente es más sencillo empezar a vender online B2B que no B2C, y es lo que más vamos a tratar ese webinar. Y en el último pues trataremos sobre las herramientas públicas y también privadas que pueden haber, fuentes de información que sean contrastadas, que para empezar ya a arrancar y empezar a pasar de los nos que tenéis puestos en algunas de las respuestas a los implantándose y demás, o los SIS, pues que tengáis algunas herramientas para empezar a hacer unos primeros pasos, o vayáis consiguiendo pequeñas victorias y poco a poco todo eso se irá retroalimentando y iráis consiguiendo unas victorias pues, más grandes, ¿no? Y más satisfactorias. Vale, pues centrándonos en el de hoy, vamos a pasar por 7 etapas. Primero es hablar sobre el método Canvas, luego sobre qué es la propuesta de valor única, que es importante, también cómo se elabora un DAFO,
que son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Muchos de vosotros seguramente ya habréis oído hablar del DAFO. Luego hay otra parte que son partners estratégicos, selección de países, segmentos o nichos, es decir, los clientes. ¿Quiénes van a ser los clientes a los que yo me voy a dirigir? Hay que tenerlo todo esto muy bien definido y lo plasmaríamos en nuestro plan de internacionalización. Luego también canales de venta. ¿Dónde vamos a vender? ¿A través de qué canales o caminos vamos a llegar a esos clientes? Hay un apartado solo, que es el punto 6, sobre competidores internacionales, pero también nacionales. Es importante que lo tengáis definido, que lo pongáis por escrito cuáles son, identificados con nombre, con su página web, y cuanta más información saquéis de esos competidores, como por ejemplo precios, formatos que ellos trabajan, su modo de promoción, es decir, todo esto es importante que hagáis esa investigación previa, ¿vale? Antes de lanzaros a los mercados exteriores. Cuanto más hayáis preparado el terreno, luego será mucho más fácil y estaréis más preparados para reaccionar. Y por último, la parte 7, que es considero importante que esté incluido en cualquier plan de internacionalización, es elaborar unos presupuestos económicos, un plan de acciones que vamos a llevar a cabo con sus fechas y con las actividades concretas, y luego que se haga un control periódico, ¿vale? Sobre cómo vamos marcando esos objetivos que queremos alcanzar. Vale, bueno, yo voy a empezar paso a paso. Si tenéis cualquier duda durante la exposición, sin ningún problema, podéis activar vuestro micrófono, me hacéis la pregunta y podemos ver vuestro caso concreto y os doy mi opinión. Y si no, pues al final pues también puedo dejar algunos minutos para que podáis hacer alguna pregunta. ¿Vale? Bueno, lo que es el primer punto, método Canvas, todo lo que voy a explicar ahora lo he sacado de una metodología que utiliza el ICEX dentro del programa ICEX Next, donde soy consultor homologado. Entonces he realizado un montón de planes de internacionalización. Y entonces, siempre basándonos en la metodología que tiene desarrollada el ICEX, pues que llevan más de 20 años, desde que crearon el programa PIPE, que luego se reconvirtió en el ICEX Next, y se trata de hacer eso, un plan estratégico de internacionalización en el que te sirva una guía, una pauta, ¿no? Entonces, me gusta bastante la metodología que utiliza el ICEX y no solamente lo uso para eso, sino también para la empresa Oftex que llevo y tengo que hacerlo por cosas fuera, pues también lo utilizo, ¿vale? O sea que es un método muy contrastado que tiene mucha antigüedad y funciona, ¿vale? Y te permite adaptarlo a cada producto, a cada empresa, etc. También os podéis meter en internet, en cualquier sitio, podéis buscar allí sobre el método Canvas y veréis infinidad de ejemplos, casos prácticos, o sea que os animo a que investiguéis porque es una guía que os puede venir bien sacar de otros formatos. En definitiva, el método Canvas lo que hace es contestar unas preguntas, da igual el sector que seas, si es un producto, si vendes un servicio, da lo mismo. Siempre, cualquier modelo de negocio que tengas se puede encajar en un método Canvas y al final tienes todo de alguna manera escrito, negro sobre blanco, y tienes una guía desde la que trabajar. Y esto es importante porque a la hora de hacerte un análisis, un autodiagnóstico, te ayuda mucho porque te haces preguntas y te das cuenta, y ostras, este tema pensaba que lo tenía controlado y lo tengo verde, o más que verde, ¿vale? O sea que va en la línea con lo que hicimos la semana pasada, hacerte un autodiagnóstico y además lo ideal es que tú lo hagas tú mismo, porque nadie como tú conoce tu producto, nadie como tú conoce pues el valor añadido que tú quieres, lo que quieres vender, lo que has desarrollado, tu estrategia, tu ideal. Eso eres tú quien mejor lo conoce, entonces
ese trabajo lo tienes que hacer tú. Os podéis apoyar por alguien, por alguna persona externa, eso me parece bien, pero al final vosotros lo que tenéis que rellenar, contestar, ¿vale? Para que luego todo sea un pegamento, todo una y tenga sentido. Porque al final, después, detrás de cada modelo de negocio, detrás de cada proyecto, de cada empresa, tiene que haber ahí unos seres humanos que son los que con su motivación lo empuje y le dé sentido a todo. ¿Vale? Dentro de lo que es, bueno, aquí realmente no podemos en una hora o 45 minutos pues, explicar cómo hacer un plan de internacionalización. De hecho, con el servicio del ICEX Next son 30 horas lo que dedicamos a desarrollar el plan. Por lo tanto, simplemente lo que he hecho ha sido un extracto. O sea, he sacado como lo más importante, lo que a mí me parece más destacable del plan de internacionalización, y ahí esto es lo que os estoy mostrando, para que luego ya vosotros pues, podáis paralelamente pues, apoyándoos. También, por supuesto, os podéis apoyar en el IPEX para que ellos os guíen también con los técnicos de comercio exterior y os puedan ayudar en este proceso de elaboración del plan o los programas que desarrollan ellos mismos, y por ese lado apoyaros en expertos que os ayuden a terminar el plan. Pero el plan para mí es algo muy necesario. No caigáis en la pereza de dejarlo mental, dejarlo simplemente en la cabeza, sino que tomaros la molestia y tener la disciplina para poder escribirlo. ¿Vale? Pues ya sabemos que esta metodología Canvas pues, es una que está muy contrastada y es un buen guión. A mí me gusta y yo creo que es una buena que podéis utilizar. Ya nos metemos más dentro en faena. Una de las primeras cosas que debemos de poner en este plan es la propuesta de valor única. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, por ejemplo, pues, fabricamos un producto, tenemos competencia. Hemos hablado antes de un compañero de Ángel que se dedica al sector del pistacho y además pistacho ecológico. Vale, pues hay más, no es el único. De hecho, ha comentado que estaba entrando mucho pistacho de Estados Unidos y ya ha dado alguna pista, ¿no? Pues que entra más barato, además entra convencional, que pues eso, pues pueden tener más rotación, mejor precio, requiere menos inversión en el campo y en todo el proceso de producción y elaboración. Y entonces, al final lo que se trata es, para que podamos tener éxito y vender productos fuera del mercado español, aunque todo este ejercicio que vamos a hacer también nos vale para el mercado español, al final lo que tenemos que tener claro es, tenemos identificado quién es nuestro cliente, identificarlo. ¿Quién es mi cliente? Que es la parte derecha de la transparencia. Conoce a tu cliente, lo tenemos ahí en el centro, y entonces al final ese cliente, ahí abajo veis que pone unas caritas tristes, tiene unos dolores. O sea que tu cliente que tienes identificado tiene que tener unos dolores. Unos dolores o molestias, y que tú tienes que ver de qué manera se lo puedes resolver, ¿vale? Pues, vosotros estáis en la parte izquierda, el cuadrado, ¿vale? Que sois como el fabricante, el productor o el que va a dar ese servicio o ese producto, y al final tenéis que generar sí unas ganancias, pero vuestro servicio cuando lo saquéis tiene que ser como pone ahí unos analgésicos o unas pastillas. O sea, vosotros lo que ofrezcáis tiene que ser como una medicina que cure un dolor, así de claro y así de directo. Entonces, si vosotros sacáis un producto que no va en esa línea, al final os vais a meter con una competencia canibalista y, bueno, y entonces aquello va a ser, pues, realmente, pues simplemente va a ganar el que tenga unos precios más baratos, y es el que se va a llegar al gato al agua. Igual que unos océanos azules, que son los ideales, iríamos a unos océanos rojos o océanos de sangre, que son aquellos mercados donde está saturado de competidores. Y sobrevivir allí es muy difícil, además con unos márgenes de beneficio muy bajos. Por lo tanto, la propuesta de valor única, vosotros tenéis que hacer esta reflexión. ¿Qué estoy fabricando yo o qué desarrollo yo que realmente le quita un problema o un dolor a mi cliente? Entonces, tenéis que concentraros en eso
y enfocar todo vuestro producto, todo el marketing, la comunicación, la promoción, todo, enfocarlo hacia eso, ¿vale? Para que el cliente no tenga que pensar, bueno, vale, pero ¿qué es lo que me está ofreciendo? Que no tenga que hacer un esfuerzo mental, sino que tú mismo se lo pongas fácil, se lo pongas a huevo. Volviendo, por ejemplo, al caso de Ángel, de los pistachos ecológicos, pues tendría que decir, vamos a ver, yo realmente pues hago un producto, o sea, hay personas que les puede gustar el pistacho, pero a lo mejor pues no lo compran porque no es ecológico. Hay personas que están muy concienciadas por todo el tema ecológico, biológico, incluso probablemente puede ser que algunos sean vegetarianos o veganos, que estén concienciados por tener una alimentación muy sana. Muchas veces suelen estar concienciados al mismo tiempo con el medio ambiente, con nuestro medio ambiente, etcétera. Entonces, ese tipo de personas ahora mismo pueden tener el dolor porque dicen, vale, sí, a mí yo voy al supermercado y encuentro pistachos, vale, pero son americanos o de otro país, sí, vale, son baratos, vale, pero a mí esto no me resuelve el problema, ¿no? Yo me voy a quedar más satisfecho comiéndome unos pistachos ecológicos, aunque pague un poco más. Vale, pues entonces tú tienes que decir, vale, nosotros somos los que vamos a proveer y a facilitar ese problema que tú tienes y te lo vamos a ofrecer, ¿vale? Entonces, al final tendrías que todo lo que es el marketing o los catálogos promocionales, todo eso tiene que ir directamente enfocado hacia esto, dejando claro que tú vas a ese nicho de mercado, ¿vale? Si, por ejemplo, te digo esto, porque, por ejemplo, si tú ahora vas a identificar tu propuesta de valor, dices, vale, pues ya tengo claro que es pues te tienes que preguntar, vale, pero en Ghana o en Nigeria, yo tendré allí muchos clientes, habrá muchas empresas, muchos consumidores que estén dispuestos a pagar un pistacho, por ejemplo, ecológico, un poco más caro, y eso te va al mismo tiempo a ayudar a empezar a hacer la selección de países, ¿vale? Porque tú ya mismo vas viendo en qué países realmente tienen ese dolor y necesitan a alguien que se lo suministre, ¿vale? Este es el enfoque. Yo sé que todo esto es un poco subjetivo, pero os animo a que empecéis a darle vueltas a este ejercicio mental porque os va a ayudar a ir más al grano, a centraros, no ir eso, pues como pollo por cabeza, sacando catálogos, copiando el catálogo de un competidor y haciendo lo mismo, no. Tenéis que tener vuestra propuesta única. Vuestro catálogo no puede ser igual que un competidor vuestro. Tiene que ser vuestro, con vuestro storytelling, toda vuestra historia, todos los argumentos. Este tema es realmente importante y no es una cosa solamente de gente de marketing que te hace una propuesta y ya está, no. El gerente de la empresa, el dueño, la dirección, tiene que estar implicada en elaborar esta propuesta de valor única. ¿Vale? Aquí os he puesto un ejemplo también de que es muy práctico, cuando vayamos a hacer o vayáis a hacer una propuesta de valor, pues que os apoyéis de hacer brainstormings o tormentas de ideas, en la cual deben haber por lo menos 3 o 4 personas y vayan proponiendo cosas. Primero es una etapa divergente, pues que son barbaridades y locuras que vas soltando, y luego ya tienes una etapa convergente en la cual pues vas sumando las barbaridades y a lo mejor vas con ideas, ¿no? Esto está muy bien hacerlo con unos paneles, unos corchos o unos paneles con rotulador que puedas escribir, o bien con post-its, ¿no? Que es lo que os he puesto allí, y esto es una cosa muy, muy práctica. Ahí os he puesto Platform Innovation Kit, es una herramienta que hemos usado nosotros. Os comenté la semana pasada que hemos creado un marketplace, ¿vale? Que se llama marketoffer.com, que es un marketplace B2B para importar y exportar por mercancía, productos. ¿Cómo lo hicimos? Claro, partimos desde cero, nunca habíamos hecho un marketplace en la vida. Pues cogimos esta herramienta, Platform Innovation Kit, es muy interesante, ¿vale? Es de una persona de Sudamérica y un alemán, son dos emprendedores pues eso, con bastante fuerza. Ellos te ponen ahí las plantillas del método Canvas, son gratuitas, te las puedes descargar, tienes para diferentes sectores.
y tiene una metodología basada en Canvas y luego lo van haciendo por diferentes sectores. La metodología inicialmente la sacó a través de Airbnb, ¿vale? El marketplace de alquiler de viviendas, y en base a eso pues fueron viendo cómo funcionan los marketplaces y, bueno, y cómo funcionan los modelos de negocio de las empresas. Entonces, es un sistema que ya os digo que es gratuito, podéis descargar esos paneles, los imprimís, los podéis poner en las paredes, podéis ir trabajando. Luego, evidentemente, ellos venden servicio de asesoramiento que les puedes contratar y después te pueden ayudar y te guían, ¿vale? Pero esto es una cosa que me gusta de ellos, que dejan gratis todas las plantillas y tú te lo puedes descargar de la página web, ¿vale? Pues así ya os voy adelantando ya alguna herramienta muy útil y además nosotros como experiencia lo hemos usado y nos ha ido muy bien, que no vais a ser conejillos de indias si utilizar esta herramienta. Lo mismo os digo que también hay más herramientas, ¿vale? Que yo os propongo la que conozco, las demás no las conozco. Cualquier duda que tengáis, lo que os he dicho, me podéis preguntar sin problema. Vale, aparte de la propuesta de valor única, también tenemos lo que es el DAFO. Es importante que hagáis un DAFO. No sé si alguno de vosotros habéis hecho ya algún DAFO alguna vez en vuestra vida. Si podéis ponerlo ahí en el chat o si podéis poner sí o no en el chat para que yo vea. Si me podéis poner aquí en el chat, por ejemplo, sí o no, los que habéis hecho algún DAFO alguna vez, y así yo ya sé si lo explico con más profundidad o con menos. Vale, veo aquí un par de sís. Vale, veo 5 o 6, por lo tanto sí que veo que ya es una herramienta que conocéis. Perfecto. Muy bien, pues entonces lo voy a pasar más por encima. Lo que es el DAFO, bueno, las letras famosas DAFO, pues D es por debilidad, A es por amenaza, F fortaleza o oportunidad. Y aquí pues hay dos temas claras. Una es cuando son análisis interno de la empresa, que son las debilidades y las fortalezas. Ahí son cosas que le puede pasar a la empresa, ¿no? Por eso son debilidades internas. ¿Qué problemas tengo yo dentro de la empresa? Que depende de mí. Y luego, ¿qué fortalezas dependen de mí? Y de esta manera, pues yo puedo apuntar ahí pues unos guiones con unas frases muy cortas. ¿Qué es lo más? No sé, pues vamos a imaginar que Ángel, una empresa de pistachos, pues debilidades. Pues por ejemplo, que si no tiene experiencia, bueno, le está costando encontrar distribuidores específicos en Europa, pues a lo mejor necesita pues, mayor personal o personal con experiencia o herramientas de bases de datos, necesita ese tipo de información. O por ejemplo, el tamaño de la empresa es pequeño y eso es un punto débil, o no invierte en publicidad, no tiene inversiones en exponer en ferias o participar en marketplaces B2B. Fortalezas, por ejemplo, podrían ser que al ser pequeña es muy ágil, es decir, que es muy rápido a la hora de reaccionar. Si algún cliente le pide muestras, las manda enseguida, en 24 horas. Es decir, que tiene una rapidez pues eso, que es propia de las empresas que son más pequeñas. O, por ejemplo, la fortaleza de que al ser ecológico, pues te puede diferenciar con facilidad de otros productos. ¿Vale? Esto sería, digamos, debilidades y fortalezas. Ejemplos de cosas que dependen de mí. O sea, yo me lo trabajo y puedo mejorar mi fortaleza o puedo mejorar mi debilidad. Lo contrario serían las amenazas y las oportunidades. Son cosas, elementos, lo digo porque hay muchas personas que la primera parte lo tienen claro, pero la amenaza y la oportunidad no lo hacen bien y entonces la amenaza y la oportunidad son dos cosas que tienes que ver. Una que son cosas externas, ¿vale? Entonces no depende de ti, depende del entorno y de fuera de la empresa. Y entonces, si por ejemplo si tienes un producto voluminoso y el gasto de transporte es alto, si sube, por ejemplo, el precio del barril de petróleo,
Por tanto, subirá la gasolina, subirá el transporte. Eso sería una amenaza, ¿no? Y luego hay otro componente que es a futuro. ¿Vale? Las amenazas y las oportunidades son buenas que van a pasar en un futuro y tú te vas a preparar. ¿Vale? Entonces van a ser cosas externas y a un futuro. Entonces, por ejemplo, si sube el petróleo, por lo tanto, eso puede ser una amenaza para mi empresa. Es una cosa que no depende de mí, depende de unos oligopolios del petróleo, no depende de mí, es externo y puede ser que suba el petróleo y eso a mí me afecte negativamente. Entonces sería una amenaza y tú lo tienes que tener ahí registrado. Oportunidades tendría que ser lo mismo, pero al contrario. Imagínate, por ejemplo, volviendo al caso del pistacho, que se endurezca, perdón, imaginaros que hay un cambio en normativa, entonces, endurecimiento de la normativa contra el medio ambiente, por ejemplo. Y entonces, si eso ocurriera en un futuro, sería una oportunidad, porque entonces eso perjudicaría a los pistachos probablemente americanos o los convencionales, porque están dañando el medio ambiente, y beneficiaría de repente y de suerte, digamos, a las empresas que hacen producto ecológico. He puesto el ejemplo de pistacho, porque bueno, Ángel tiene la generosidad de compartir su caso, pero puede ser lo mismo, por ejemplo, con vino, porque creo que hay también inscritos algunas empresas, algunas bodegas de vino o almacenas de aceite. Igualmente, si tú lo haces ecológico, pues te puedes beneficiar de eso, ¿vale? Igualmente puede ser otro ejemplo de oportunidad, de cambio de euro-dólar, el tipo de la moneda, que tampoco depende de vosotros, ¿vale? Si, por ejemplo, ahora mismo estamos con un euro bastante fuerte, en torno a un euro, 1,22 dólares, esto nos perjudica mucho a las exportaciones fuera, a las zonas dolarizadas o los países que se manejan con dólares, ¿vale? Porque nuestro producto es un 22% más caro, inclusive una paridad. Si, por ejemplo, ahora cambiaran los sistemas políticos y Europa decidiera depreciar a propósito el euro, ¿vale? Para llegar a una paridad, por ejemplo, un euro, un dólar, que estuvo muy cerquita hace un año y pico, estuvo muy cerca de la paridad con el dólar. Entonces, si tiramos ese caso, sería muy beneficioso para las exportaciones españolas hacia países que se trabaje con dólar, por ejemplo, el continente americano o Asia, porque automáticamente, sin hacer ningún esfuerzo, nuestros productos podrían ser un 20% más barato, ¿vale? Eso sería también una oportunidad. Eso tiene que estar pendiente porque si ocurriera que eso no ocurre, bueno, pues vamos generando más en Europa porque no tenemos el problema de la divisa que no depende de mí. Bien, pues con esto espero que ya quede claro lo que es cómo hacer un DAFO. Entonces os animo a que lo hagáis, ¿vale? Y si sois tan amables, he visto que me ha comentado desde el IPEX, Teresa, que habéis hecho, algunos de vosotros habéis mandado pues la respuesta de todas las preguntas que hicimos en el primer webinar del viernes pasado. Os doy las gracias por eso. Y si sois tan amables, os pondría como deberes, tendréis una semana para hacerlo. Y es que hicierais un DAFO, ¿vale? Si aquellos que habéis contestado 4 o 5 que sí, pues sería fácil para vosotros. Entonces, con las criterios que os he comentado ahora mismo, por favor, hacer un DAFO sencillo, simplemente poner 4 o 5 debilidades, amenazas, oportunidades muy rápido, lo ponéis en un email y se lo mandáis al IPEX, ¿vale? Para que luego ellos también me lo hagan llegar a mí y así también vea yo que estáis aprovechando pues, lo que vamos viendo y así de esa manera pues también consolidáis el aprendizaje, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro tema que se ve a la hora de elaborar un plan de internacionalización y que también se ve en la metodología Canvas son los partners estratégicos. Es decir, tenemos que identificar por escrito cuáles son nuestros partners o colaboradores. Ahí podemos tener proveedores, por ejemplo, que es un tema importante. No sé, puedo poner un ejemplo de una empresa creo que es de la provincia de Ciudad Real, que produce quesos de Castilla-La Mancha, pues hicimos el programa de 6 meses y ayudándoles a hacer el plan de internacionalización, pues para ellos aquí pusieron como plan estratégico los ganaderos de leche.
¿Por qué? Porque es que son vitales para ellos, porque realmente ellos compran la leche lo es todo a la hora de hacer el queso, es materia prima. Y de hecho hay veces que incluso a nivel de coste puede llegar a ser hasta el 90%, ¿no? 80-90% del valor del queso que tú puedes llegar a vender, a lo mejor es la leche. Por lo tanto, el ganadero puede ser un partner estratégico, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, si os dedicáis a la apicultura y producís, vendéis miel, pues los apicultores también serían partners estratégicos muy importantes vuestros porque tenéis que tener una relación muy buena con ellos y ahí pues quereros mucho mutuamente y eso tenéis que tener claro. Si ese proveedor o partner es internacional, pues lo mismo, hay que tenerlo muy claro quién es, a qué se dedica, qué hace, a quién vende, dejar ese tema claro y tener una política de consolidación o de fidelización, si queréis. Igual que ese tipo de estratégicos proveedores, puedes tener también clientes o, por ejemplo, para estratégicos pueden ser a lo mejor también transportistas o incluso algún cliente con el cual tú le vendas el producto y él a su vez pues lo transforme y lo venda a otros clientes más finales. Eso también puede ser algo estratégico. Hay empresas que tienen planes estratégicos, por ejemplo, agencias de marketing, agencias de SEO, SEM, para hacer marketing digital, porque su producto se vende online y entonces ahí es muy estratégico el canal de venta y tenerlo muy claro con una buena página web bien posicionada en SEO, con buenas campañas de SEM, etcétera, ¿no? Pues os doy simplemente ejemplos y ahí en este apartado, tendréis que declarar claramente quiénes son vuestros partners, o no puede ser alguien de packaging, quién os hace los embalajes, etcétera, etcétera. Vale, el tercer punto son la selección de países. En todo plan de internacionalización tenemos que tener un apartado de a qué países quiero vender. ¿Vale? Eso es importante que lo rellenemos. No me voy a extender mucho aquí porque luego tenemos el siguiente, la semana que viene tendremos otro webinar solo sobre esto, sobre la selección de países. Y entonces ahí ya podré profundizar un poco más y ya pues de ejemplos más claros y a lo mejor variables a las que podéis utilizar y luego también las variables que usamos nosotros a la hora de hacer la selección de país. ¿Vale? ¿Qué veis de raro aquí en este mapa mundi? No sé si me podéis decir en el WhatsApp en qué se diferencia este mapa mundi al que hemos visto nosotros de niños en el colegio. ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Alguien me lo puede decir aquí por el chat? Es raro. Tiene que ser raro porque os digo que me ha costado encontrarlo. La posición de los continentes es que el centro del mundo no es Europa. Me ha gustado, a ver, si los dos están bien, José Manuel ha dicho que la posición de los continentes y luego Irene ha dicho que el centro del mundo no es Europa. Gracias, José Manuel, pero el de Irene me gusta mucho más. Porque precisamente lo que quería, la respuesta que quería buscar era esta. Es esto. No somos el centro del mundo. Porque el mapa mundi que hemos visto toda la vida nos creemos que somos el centro del mundo. Y ya pues yo, pues los 25 años que llevo haciendo selecciones de mercado, de países y demás, esta es una de las cosas que me quedo. Una cosa de las primeras que tenéis que tener en mente a la hora de hacer una selección de países es eso, no somos el centro del mundo. No todo el mundo nos conoce. Y ya no España, sino que en algunos países no conocen ni Europa. Esto lo puedo decir que en Estados Unidos yo he conocido con personas que confundían, pensaban que Europa era un país incluso y que no podían ni posicionar en el mapa mundi dónde estaba Europa. Y hablamos de Estados Unidos, que supone que es un país muy avanzado, pero la realidad es otra distinta. Sí, puede ser que la gente que haya ido a la universidad y esté pues, con unos estudios elevados, esta información la tenga,
pero hay muchas personas en muchos países que no saben dónde está Europa. Y ya no te digo España, que España es un pequeño país dentro de Europa. Por lo tanto, este mapamundi creo que resume muy bien y además veis que he escogido uno que aparece los nombres de los países en chino, porque será la futura potencia del mundo dentro de poco, por delante de Estados Unidos. Entonces tenemos que ir ya preparándonos a pensar como piensan los chinos, porque ellos van a ser los que empezarán a dirigir y a mandar por lo menos la economía y otras cosas aparte de la economía de aquí a no muchos años. Al final, Cuavo, esto lo digo porque, por ejemplo, hay muchas empresas que dicen, no, pues yo quiero vender en China, ¿no? Pues tienen claro que China piensa, a ver, yo si quiero comprar cosas, ¿de quién la voy a comprar? Pues de su alrededor. ¿Qué tiene alrededor China? Pues tiene India, pues tiene ahí pues Japón, tiene Corea del Sur, compra o va a importar de allí. Puede ser que pegue el salto y se vaya a Estados Unidos, Latinoamérica, si es verdad que tiene ahí un tramo de marítimo, y luego pues con mucho pues, se puede ir hasta África del Este, pero claro, comprar producto de España, fijaros, está al otro extremo del mapamundi, está muy lejos, está realmente en una esquina, dentro de Europa, en la esquina ahí fuera. Para llegar a comprar productos de allí, fijaros, tendría que irse por marítimo, en el mejor de los casos irse por Egipto, por el canal de Suez, y entonces tendría que hacer un all water, que sería pasando por debajo de Sudáfrica, o sea que realmente tiene que hacer un esfuerzo importante para comprar productos desde España, porque está realmente lejos, físicamente, geográficamente, y ya no te digo culturalmente lo lejos que estamos, ¿vale? Y con ese ejemplo que os digo de China, que os valga para cualquier otro país. La distancia es importante, la perspectiva es importante, cada país ve las cosas con sus ojos y no penséis que todo el mundo ve las cosas con los ojos que vemos aquí en Europa. Vale. Vale, otro punto es los clientes, ¿no? Pues cómo vamos a acceder a los clientes, también tenemos que reflejarnos en el plan. Aquí veo dos cosas. Por un lado, segmentos y nichos, es decir, aquí tenéis un embudo donde tenéis el ver del mercado general, pues si hablamos del vino, pues todo el mercado del vino en concreto. Luego puede haber un segmento que sea pues un segmento de vinos, que pueden ser vinos por un tipo de denominación de origen, por ejemplo, o vinos que se hayan a una región, o también podemos profundizar más a unos nichos que pueden ser por tipos de uvas. Quiero una uva pues Cencibel o quiero una uva Monastrell, que es de aquí, de la zona de Alicante, una Bobal de Valencia, o bueno, o una Cabernet Sauvignon. Realmente hay infinidad de variedades de vino, de uvas de vino, y realmente son nichos que tú puedes trabajar. Luego incluso micronichos que te digan, no, pues yo quiero realmente una uva tempranillo que sea ecológica. ¿Vale? Ya hablaríamos a lo mejor de un micronicho, o además que vaya envasado en Big Bag, ¿vale? o en Bagging Box, o en cualquier otro tipo, o lo quiero con botella de cristal con tapón de rosca, por ejemplo, ¿vale? Pues tenemos que definir muy bien cuál es vuestro nicho o micronicho de vuestro producto, para así saber vuestro cliente cómo es vuestro cliente y cuál es vuestro grupo de clientes, cómo es de grande, pequeño, y así luego poder desarrollar el plan mucho mejor. A nivel de canales de venta, una vez que tenemos identificado nuestro cliente, cómo es, pues luego, ¿cómo llego al cliente? Pues ahí tenemos los canales de ventas, que es el punto 5 que estamos viendo ahora. Entonces, canales de venta, pues hay diferentes. Pueden haber canales de venta más largos o más cortos en la exportación. El primero de todos, el nivel 0, es un canal de venta directo, ¿vale? Que vamos del fabricante directamente al consumidor. ¿Vale? Que sería, por ejemplo, imaginaros pues que tengo pues una almazara de aceite y a unas botellas de 500 mililitros de aceite de variedad albequina, por ejemplo, y lo vendo en cristal y, bueno, y creo una tienda online
y lo vendo al particular. Entonces un consumidor me compra una botella, yo me llega el pedido de mi tienda online, la envaso, la pongo en un packaging y se la mando con un mensajero al cliente final. Pues ese es el canal directo, directamente al consumidor, sin ningún intermediario. Vale, este en teoría es el ideal. ¿Por qué? Porque hay menos intermediarios en medio, todos los márgenes de beneficio de los modelos de negocio que hay en medio te los llevas tú todos, entonces es el ideal. ¿Cuál es el problema? Es que, claro, que si no todo el mundo haría esto. ¿Por qué no hacer esto? Porque requiere una inversión. Pues tienes que tener stock. Lo muy habitual es que cuando trabajas en B2B, trabajas con profesionales del sector, pues te compran por necesidad. Mandan un palet o mandan un contenedor y tú se lo preparas, se lo produces, se lo fabricas, se lo mandas. ¿Vale? Cobras y ya está. Pero si quieres vender uno a uno, claro, tienes que tener un stock. Luego también tienes que invertir en tecnología, invertir en hacer una página web, tener o alguna persona de marketing digital que consiga que lleguen consumidores a tu tienda online o dominar los marketplaces y poner tu producto en AliExpress, en Amazon o en el que sea de B2C y eso requiere un esfuerzo. Pero realmente, si hacéis esto, es la que más margen de beneficio da con diferencia. Yo, desde luego, os animo a utilizar este canal, que es en principio el que más rentable tiene. Luego hay canales, por ejemplo, ya un poquito menos directos, que si yo voy a vender a un detallista, que puede ser, pues, por ejemplo, una tienda física, yo le mande pues, unas cajas y él ya las personas van ahí andando y compran la mercancía. Tú se la vendes al detallista que te compra, hace una estimación de compra y vende al consumidor final. Ese detallista, antes eran tiendas, y ahora ya son dos, tiendas offline y tiendas online, ¿vale? Y ahí ya pues puedes vender, entrarían, por ejemplo, todo lo que son pues, los marketplaces, pues como Amazon, etcétera, que son un tipo de detallistas, solo que venden online, ¿vale? Y ese sería pues un canal un poco más corto, no tan corto, pero un poco más largo. Luego podemos meter a un mayorista, es decir, cogemos un distribuidor, que ese distribuidor se lo vende a un detallista y luego un consumidor. Y el último canal, el más largo, es el importador. Voy a vender a México y claro, en México, por ejemplo, necesitas un padrón una licencia de padrón de importador. Si es, por ejemplo, vas a vender vino en México, por ejemplo, pues aún peor porque tienes que pagar el impuesto del alcohol, que está en torno del vino, pues está en torno al 30%. Entonces, claro, pues no solamente tienes que sumarle todos los gastos de transporte, los aranceles, etcétera, sino que además tienes que pagarle el impuesto al alcohol una vez llegado allí y eso lo tiene que pagar un importador que tiene que tener licencia, el padrón de importador que se llama. Él compra la mercancía, luego se lo puede mandar a un distribuidor y ese distribuidor se lo puede mandar a detallistas que hayan por los diferentes estados federados de México y luego en cada estado pues tiene detallistas o tiendas que lo venden, ¿vale? O sea que es el caso, digamos, más largo. Aquí está claro que el producto va a llegar más caro al consumidor final, porque hay muchos intermediarios por el camino, ¿vale? Pues esto es lo que tenéis que tener definido. A ver, yo por qué canal lo quiero vender. ¿Estoy preparado para el nivel 0 o tengo que ir al nivel 3? ¿Vale? Pues eso es el análisis que tenéis que hacer y dejarlo todo eso muy claro y por escrito, ¿vale? El apartado 6, ¿vale? Y ya estamos terminando, es competidores, ¿vale? Competidores tanto nacionales y internacionales. Aquí tenéis que poner en el plan un análisis lo más exhaustivo posible, hacer una investigación de quiénes son vuestros competidores, ¿vale? Porque lo más normal es que ocurra eso. Como estos formadores van ahí súper cerca y por milésimas hay uno que se lleva el gato al agua. Entonces, tenéis que dominar quiénes son vuestros competidores para conocerlos. Y el objetivo final sería, lo que he hablado al principio, hacer una propuesta de valor única que en lugar de ganarle por medio gorro de diferencia, que por lo menos le lleves medio cuerpo, ¿vale? Porque tengas una propuesta de valor única, diferente y que te diferencie de los demás, entonces tú te separas, ¿vale? Ese sería un caso, claro ejemplo, de, por ejemplo, ir a precio, ¿no? Y ir muy, muy justito con tu competencia. Entonces, aquí os recomiendo que analicéis bien a los competidores,
no solo nacionales, sino internacionales, averiguar lo máximo que podáis de ellos, precios, si es posible, formatos, en qué formatos van, si en formato de 1 kilo, formato de medio kilo, en cristal, no sé, pasan, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con una empresa de quesos para Japón, una de las cosas que estuvimos investigando era que allí, si vamos a vender el formato de 1 kilo de queso, íbamos a fracasar totalmente porque allí se gastaban las cuñas. Porque el japonés que consume queso manchego, por ejemplo, que era el que estábamos analizando, o intentando vender en Japón, pues ellos cogen una cuña y la cogen, la abren, se la comen y se acabó. No es como aquí en España, pues que podemos tener un formato más grande y poder ir cortándolo y demás, ¿no? Entonces, llevan cuñas pequeñas, que sean de poquitos gramos, que se consuman enseguida. Entonces, al final, pues tienes que adaptar el producto. Entonces, si tus competidores están vendiendo con unos formatos X, pues probablemente sea esa la manera de entrar. O, por ejemplo, averiguar tus competidores si están haciendo promoción online, si se anuncian en algunas revistas específicas, en algunas revistas científicas, ¿vale? Pues conocer muy bien quiénes son vuestros competidores. Hay herramientas online que podemos averiguar, por ejemplo, la facturación que tienen tus competidores, el número de empleados, puedes sacar incluso el balance. Hay registros mercantiles donde nosotros trabajamos con herramientas de esa, donde te dicen el balance financiero de ese competidor tuyo y puedes saber el coste que pueden tener ellos a nivel de empleados, por ejemplo, el coste de materia prima, los beneficios que tienen, si los tienen en los últimos años. Esa información es muy valiosa de analizar de los competidores. Y luego incluso también averiguar a dónde están vendiendo. También hay herramientas en muchos países donde las aduanas publican qué mercancía ha entrado y quién ha sido el exportador, quién ha sido el importador. Incluso a qué precio ha entrado esa mercancía en el país, qué peso, el código TARIC, ¿vale? O sea que hay herramientas de ese tipo que son muy interesantes y os puede ayudar mucho a llegar a encontrar vuestro cliente y venderle a una empresa que ya está comprando, por ejemplo, a un vendedor, ¿vale? Bien, y luego el último punto dentro de lo que es el plan de internacionalización sería el de presupuestos, plan de acciones y control, ¿vale? Este es un tema que es importantísimo, ya que si no nos planificamos y nos marcamos unos objetivos, entonces va a ser difícil que luego podamos seguir con disciplina un área, un plan y que podamos al final llegar a buen puerto. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que hacemos cuando hago los planes de internacionalización, el IFEXNET. Esto es una plantilla que he creado yo y, bueno, y esto lo hago un poco para ayudar a las empresas, ¿no? Entonces, es un ejemplo de unas empresas que hemos hecho el plan. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto unos objetivos, hemos hecho una selección de países y salía Francia. Entonces, hemos puesto 3 años y unos objetivos de venta. Vamos a intentar conseguir 50.000 euros el primer año para Francia, 150.000 el segundo y 200.000 en el tercero, ¿vale? Esto es una cosa que depende, porque hay empresas que exponen en ferias, que hacen publicidad online, que evidentemente tienen capacidad de conseguir muchas más ventas. Las empresas que tengáis menos inversión económica, pues normalmente tendréis que poner unos objetivos más humildes, ¿vale? O sea que esto es muy personal. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues es una previsión de beneficio por país. Entonces, aquí lo que estamos intentando es sacar una previsión de cuánto voy a invertir yo en Francia en los próximos 3 años y si voy a sacar beneficios o no. Y así tengo yo un control, tengo claro, el objetivo es que en ese país yo saque de retorno más de lo que estoy poniendo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, para el beneficio, pues lo dividimos entre costes directos y costes indirectos. Costes directos son aquellos que van a la producción, a la fabricación, ¿vale? Que sería materia prima, mano de obra, logística, etcétera, ¿vale? Pues tú ahí pones un porcentaje, esto se multiplica por la cifra objetivo de ventas y te da aquí una cantidad, ¿de acuerdo? Aquí solo se puede, si hablamos de servicio, pues a lo mejor en materia prima no habría, pero habría el contratar a algún, no sé, un operador o algún colaborador que puedas tener.
Y con esto tendríamos el margen bruto. Si a las ventas le quitamos los gastos directos de producir ese producto o servicio, llegamos a un margen bruto ese año. Luego le quitamos los costes indirectos, que es aquello ya no de fabricación, sino aquello que es personal, por ejemplo, pero de venta, gastos de marketing, gastos de registros, por ejemplo, si tenemos que sacar la ISO 9000, el Global Gap, o gastos de estructura, pues tema de administración, contabilidad, alquileres, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se trata de poner unos porcentajes de los costes indirectos. Y aquí, pues lo mismo, vamos multiplicándolo por las ventas y al final nos sale un beneficio. El beneficio lo podemos tener tanto en euros, en bruto, como en porcentaje. Aquí veis, por ejemplo, es un 8%. Se hace una estimación de que este año, a ver, que a lo mejor aquí vais a exponer una feria importante y igual el primer año pues se dan aquí pérdidas. Pero lo lógico es que los siguientes años demos beneficio, que para ese país, es decir, que para tal país yo he invertido X, pero tengo un retorno de X. Entonces, esto lo ideal es hacerlo por país, ¿de acuerdo? Esta herramienta, de hecho, si queréis que os pase, esto lo tengo yo en una hoja de Excel, muy sencillo, ¿no? La puedo pasar, que ya está hecha. Es un problema, os lo mando y existen los ahorros. Vale, una vez que tenemos claro eso, pues el objetivo, el presupuesto, pues tenemos que hacer un plan de acciones. Hay que poner por escrito qué acciones voy a hacer en cada país. Si vamos al ejemplo de Francia, ¿vale? Y lo unimos con, por ejemplo, el ejemplo de Ángel de los Pistacios, pues vamos a elaborar una base de datos de distribuidores de pistacho ecológico. Vamos a conseguir esa. O, por ejemplo, vamos a hacer una selección de agentes comerciales. O vamos a contratar o comprar una base de datos, o vamos a buscar en asociaciones de agricultura o de fabricantes, o voy a comprar estudios de mercado, cualquier información, o voy a analizar marketplaces B2B que sean de ecológico, por ejemplo, y ahí voy a dar de alta mi producto. O sea, hacer una serie de acciones, o voy a exponer en la feria, ahora que a partir de septiembre de este año parece que empiezan a convocarse ferias físicas, entonces pues a lo mejor queréis participar en alguna feria, ¿no? Pues entonces, pues me quiero, pues el año que viene voy a ir por ejemplo, a la feria de Alemania de Provence, que es la del vino, o a Sial París, que es en Francia, pues sobre alimentación. Pues eso tú lo planificas y entonces tienes ahí unas fechas, unos planes con las acciones que vas a cometer. Por un lado, luego en qué fecha la vas a cometer, eso sería otra columna que tienes que ponerlo. Y luego, por último, el coste. ¿Cuánto me cuesta exponer en esa feria? ¿Cuánto me cuesta hacer un viaje? Voy a hacer una misión comercial. No voy a ir, por ejemplo, a Francia allí a hacer una visita a 15 distribuidores y voy con mis muestras y voy a visitar y voy a hacerlo en tal otra semana. Te lo planificas y lo pones, ¿vale? Es importante tenerlo todo muy claramente cuantificado, qué vas a hacer, cuánto me va a costar, cuántos euros y en qué fecha lo voy a hacer. Sería el plan de acción, ¿vale? Que hay que hacerlo por escrito y muy detallado. Todo esto, los planes de acciones, luego no tienes que cumplirlos a rajatabla, en plan, si no lo hago me muero. Imagínate, nosotros hemos hecho muchos planes antes de marzo del año pasado, habíamos hecho planes de internacionalización que tuvimos que romperlos literalmente, ¿vale? Porque teníamos otros clientes con los que además habíamos planificado viajes, teníamos contratadas ferias, todo. En marzo del 2020 y al final con el COVID se paró todo y tuvimos que romper el plan de acción y hacer uno nuevo. No pasa nada, lo hacemos. Nos empezamos a ver, por ejemplo, marketplaces B2B, todo lo que fuera digital, hacer en lugar de feria, pues videoconferencias con posibles clientes. Bueno, al final tienes que hacer ahí, ser creativo y adaptarte o digitalizarte de alguna manera a los nuevos cambios. Entonces, ahora, por ejemplo, también toca volver a cambiar porque parece que se vuelve a poder hacer cosas físicas, pues con prudencia pues vamos a ir adaptando ese plan y es un tema que tenéis que tener ahí bien definido en el plan de acciones. ¿Vale? Y luego tenemos, por ejemplo, el control, que una vez que hemos hecho esa planificación, vamos a hacer estas acciones, estos presupuestos de marzo, cada 3 meses sería bueno que fuéramos vigilando.
¿vale? Que hiciéramos un control de que vamos cumpliendo, que no cumplimos, es un problema de fecha, venga, vale, pues lo pasamos al trimestre siguiente. O hemos tenido un problema financiero, venga, pues en lugar de ir a un viaje de stand, vamos a ir a la feria, pero vamos a ir a la feria en formato digital, ¿vale? Porque hay ferias, por ejemplo, nosotros con un cliente también hemos expuesto una feria digital y realmente el coste ha sido como 10 veces inferior, ¿vale? Está claro que el retorno de visitas y todo no ha sido tanto como exponer físicamente, pero bueno, es una alternativa. Entonces, hay que controlar y vigilar ese plan, ¿vale? Para que luego pues, podamos tener éxito. Entonces, en fin, resumiendo, para que podáis hacer un plan de internacionalización bien hecho, profesional y que os sea práctico y os ayude de manera real y efectiva en vuestras empresas o proyectos, pues recomendaciones, pues primero, utilizar el método Canvas, que está muy contrastado, que hagáis una propuesta de valor única, que hagáis un DAFO, ya como os he dicho antes, si nos podéis mandar por email al IPEX, el DAFO lo agradecería para que también vea un control de cómo vais avanzando, que pongáis por escrito los partners estratégicos vuestros, que hagáis una selección de países, quiénes son vuestros clientes, segmentos, nichos, cómo vais a llegar a esos clientes, como hemos dicho, canales de distribuidor, importador. Aquí podríamos ampliar un poco más, por ejemplo, en el caso de Marian, que ya es diseñadora, pues a lo mejor aquí no es el canal a lo mejor tiene que ver un canal de prescriptores, a lo mejor tiene que hablar con arquitectos, despachos de ingeniería, a lo mejor tiene que con tiendas de decoración de interiorismo, etcétera. Entonces a lo mejor tiene que buscar algunos prescriptores que sean los que van a vender, ¿vale? Si vendéis un producto de consumo, incluso podemos hablar de influencers para que puedan traerme clientes en mi venta online, por ejemplo. Es decir, que no solamente están los canales que he explicado antes, sino que hay muchos más canales. Y los canales dependen de cada producto, cada sector, etcétera. Eso ya es trabajo vuestro de que hagáis ese trabajo mental. Investigar muy bien a vuestros competidores, os puede dar muchísima información para poner en un papel, en un mapa, un gráfico, dónde están vuestros competidores y vosotros dónde estaríais. Cerquita de este competidor, más alejado del otro, ¿vale? Colocaros a vosotros dónde estáis. Haciendo una autorreflexión y para conoceros mejor, no a vosotros mismos, sino a la empresa y al producto o el servicio. Y para finalizar, pues hacemos presupuestos con unos objetivos de venta, con unos gastos económicos, cuánto dinero tengo para gastarme en el próximo año, qué voy a hacer, cuándo voy a hacer y cada acción que haré cuánto me costará y luego que haga un control periódico que yo os lo voy a ir revisando para, si me desvío, pues intentar volver. Una vez dicho todo esto, deciros que esto está muy bien y cualquier empresa que cotice en la bolsa o que haya tenido un éxito más que contrastado hace ese tipo de ejercicios. Pero también os digo lo que os he comentado antes, no os obsesionéis con seguir a rajatabla el plan. Es decir, que permitáis una cierta flexibilidad y que podáis cambiar y modificar el plan, ¿vale? O sea que es una cosa que tenéis que tener tranquilidad. Yo pongo esto, pero si en 2 o 6 meses hay otra pandemia o pasa lo que sea, o hay unos cambios, yo me voy adaptando, ¿vale? El plan no debe ser 100% rígido, debe permitir unas flexibilidades, pero debe estar ahí por escrito, porque así tenemos una guía, tenemos una dirección, tenemos un objetivo al que dirigirnos. Aunque luego vayamos por otro camino, pero seguimos yendo a nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Vale, pues hasta ahí era pues, el contenido de hoy, de cómo elaborar el plan. He reducido al mínimo posible para que tuvierais unas pinceladas básicas para poder hacerlo. Aquí ahora tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Para si queréis mandarme cualquier cosa, me la podéis mandar. Cualquier duda que os surja, pues a través del IPEX o a través mío lo podéis mandar y así pues puedo contestaros
en concreto a vuestro caso particular, cosas que os pueda ayudar para que hagáis vuestro plan, ¿vale? Sí que me gustaría que uno de los outputs o resultados de estos 5 webinars es que vosotros tuvierais un borrador, aquellos que no lo tengáis, que tengáis un borrador de plan de internacionalización. Yo encantadísimo de que me lo enviéis y yo poder revisarlo y sin ningún compromiso, sin ningún problema, os hago un repaso y os doy mi opinión sin ningún problema, ¿vale? O sea que hasta aquí por hoy. Si tenéis alguna, voy a dejar de compartir y si tenéis alguna duda, pues me la comentáis ahora y si no, pues ya nos veríamos, lo dejaríamos para la semana que viene. Muchas gracias, Pablo. Mira, veo que había en el chat algunas preguntas de, no sé si, pero no sé si se han dado, si se les ha dado curso o no. A ver, sí. Aquí hay una respuesta sobre el tema del mapa mundi, las dos primeras ya estaban, luego Sí. no me ha quedado del todo claro cómo podemos elegir el país ideal que podemos exportar. Vale, sí, aquí claro, hoy el objetivo es tener claro cuál es el índice o qué es necesario para hacer un plan, pero no desarrollarlo. Como os he comentado, desarrollar un plan pues puede estar a lo mejor incluso 30 horas si lo haces bien. Una hora no podemos ver todos los puntos. Pero de todas maneras no te preocupes porque como el viernes que viene hablaremos todo el tiempo entero, toda la hora entera sobre cómo seleccionar el país, ahí ya os daré yo unas pinceladas, os diré cómo lo hacemos nosotros, qué variables utilizamos, qué investigamos, qué fuentes utilizamos para poder averiguarlo. Entonces, allí pues así además me aseguro de que estés presente la semana que viene y ahí ya pues te lo explicaré con todo detalle. Si a pesar de eso luego tienes alguna duda, sin ningún problema, te lo haremos. ¿Has visto? Pues lo ha preguntado Pablo, bueno, tocayo mío. Luego María José comentado, bueno, sí, has comentado que se desarrollarán las inversiones. Vale, perfecto. Luego me ha quedado claro otro que cómo podemos identificar los competidores potenciales en el extranjero. Vale, para identificar los competidores en el extranjero, aquí hay diferentes fórmulas. No hay un manual así estricto para poder hacer así sotarra y rey. Nosotros, te puedo decir lo que hacemos nosotros de competidores en el extranjero. Pues una de las cosas que solemos hacer, por ejemplo, es ir a las páginas web de las ferias. Imagínate que, pues, que hacéis una bodega de vino, por ejemplo, pues hemos hablado de la feria de Provine, que es una feria más importante de vino de Europa, que está en Alemania. Pues entonces tú puedes ir a la feria y en la feria allí puedes sacar de manera gratuita un listado de expositores, las empresas que han expuesto en una feria, como por ejemplo la de Provine. Y ahí tendrías quienes podrían ser competidores tuyos. Si luego, por ejemplo, si haces un vino convencional, o sea, un vino ecológico, por ejemplo, hay una feria francesa que se llama Millésime Bio, bueno, no sé si no sé si la hacen sí, yo creo que es en Francia, que se llama Millésime Bio, y es solamente de vino ecológico. Entonces, si tú haces vino ecológico, no te interesa averiguar los competidores de vino convencional, porque eso no te interesa competir en esa guerra, saldrías perdiendo. Entonces, ahí puedes ir a ferias que sean solamente sobre vino convencional o sobre alimentos convencionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros también hemos trabajado bastante en Estados Unidos, en la costa oeste, también hay una feria que se llama West Food Bio o algo así, donde son solamente expositores de productos alimenticios ecológicos, ¿vale? Entonces, tú vas a esas ferias y puedes sacarte el listado de expositores que es público y luego ya vas entrando uno a uno en las páginas web y puedes ir identificando pues quiénes son tus competidores. Lo puedes ver por feria, por país. Otra manera que utilizamos nosotros para averiguar competidores es ir a los diferentes países y buscar en la Asociación de Fabricantes Nacionales. Imaginaros, por ejemplo, que sois
un fabricante de calzado o de confección, que he visto que hay algunos inscritos. Pues tú igual aquí en España está la Asociación Nacional, la Asociación de Fabricantes de Calzado, pues también tiene la Asociación Francesa de Calzado, la Asociación Británica, la Asociación Alemana de Fabricantes de Calzado. O sea que eso lo hay lo mismo en cualquier sector. Entonces, si tú te vas allí, pues verás estados legales y verás a los miembros de la asociación y es una cosa gratuita y pues acceder a ellos y tendrías los fabricantes de ese país, que en principio son competidores tuyos, ¿vale? Te he dado todos los ejemplos, pero bueno, pueden haber maneras distintas si eres de otro sector. En general es ir buscando de esa manera en varios países empresas de ese tipo. Luego también puedes buscar estudios de competencia o de investigación de mercado que hace el ICEX, que tiene muchos estudios. Luego también el IPEX hace estudios. Bueno, las diferentes cámaras de comercio también suelen hacer estudios de mercado. Bueno, hay diferentes organismos que hacen estudios que por ahí también podrías encontrar competidores internacionales. Vale, espero que te haya llegado las pinceladas. Mira, además, desde IPEX, una vez que hayas identificado a tus competidores, nosotros tenemos un servicio que os acabo de pegar ahí en el chat, donde podéis verlo en la web, donde una vez identificados tus competidores, nosotros podamos darte información sobre esos competidores. Hay una serie de condiciones, como que no sean de Castilla-La Mancha y bueno, una serie de historias, pero si os interesa podéis echarle un vistazo porque una vez que sabéis quién es vuestra competencia, podéis investigarla y ver a ver si le quitáis los clientes. Ay, perfecto. Sí, ahí como ha comentado, es verdad que de hecho no conocía que tenéis ese servicio ahí en el IPEC, pero es genial porque conocer a los competidores, como he comentado antes, es importantísimo. Entonces, si existen este tipo de servicios, por favor, no dudar en preguntar, informaros y cuanto más azúcar, más dulce. Porque al final estamos en un mercado abierto y a lo mejor hay un competidor vuestro que averiguáis que está vendiendo a una serie de empresas, pues, ¿por qué no ir a ellos, etcétera? Al final se va a llevar el gato al agua el que mejor escuche al cliente o lo que os he dicho antes, el que haga los analgésicos o las pastillas que mejor cubren el dolor del cliente, se lo va a llevar. Es así, o sea, esto no es una cuestión de suerte o no suerte, esto es el que mejor satisface la necesidad del cliente va a llegar. Y eso es una cosa que me parece bastante justa, ¿vale? Justa y la empresa que más trabaja, que más entrene, que más se prepare, es el que al final más éxito va a tener. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Yo creo que no hay más preguntas. No sé si Vale, alguien sí. más quiere comentar algo. Vale, pues si tenéis alguna pregunta más y si no, pues ya os doy las gracias y por haber participado y os veré pues, la semana que viene. Perfecto, pues en eso quedamos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós.